Qué suerte, queridos amigos, que estamos otra vez reunidos para dar una vuelta de página a este Libros y Caballos que juntos construimos para hablar de nuestra historia, de nuestros antecedentes. Y vamos a seguir con una historia triste relacionada con las misiones jesuíticas. Ya habíamos dicho, y lo vamos a volver a decir ahora, que Colonia de Sacramento, justo frente a Buenos Aires, en realidad no era una colonia, sino un fuerte sostenido por los brasileños, por los portugueses de Brasil, solamente para cuidar un puerto en el cual llegaban los barcos para luego, con embarcaciones menores, distribuirlos en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en una operación, en un operativo de contrabando que tenía por objeto, en definitiva, tomar en forma de pago una pequeña parte de lo que se producía allá arriba en Potosí. Entonces, teníamos a Colonia de Sacramento, o al fuerte de Sacramento, instalado sin lugar a dudas en terreno perteneciente a la corona española. No se podía discutir eso. Colonia estaba en tierra de la corona española. Al mismo tiempo, las misiones orientales, esos 7 pueblos que estaban hacia el este del río Uruguay, a la altura de la provincia de Corrientes, no había ninguna duda de que estaban haciendo actos posesorios para conservar de alguna forma a nombre de la corona española esos terrenos también españoles. Ahora bien, desde Río de Janeiro se organiza la fundación de otro fuerte, el fuerte de Río Grande. ¿Sabe dónde lo hicieron ese fuerte? Lo hicieron en la entrada de la laguna de los Patos. La laguna de los Patos es una albúfera enorme de más de 200 kilómetros de largo que sale desde Río Grande y llega a Porto Alegre. En ese tiempo que estoy hablando, 1730 y algo, cuando se establece este fuerte de Río Grande, Porto Alegre todavía no existía. Lo cierto es que los portugueses de San Pablo, por más que las autoridades estuviesen en Río de Janeiro, organizaron este fuerte de Río Grande para asistir y para ayudar de alguna manera al otro fuerte, al de Colonia de Sacramento. Estaba instalado en tierras que sin duda pertenecían a la corona española. Ahora bien, por más que las misiones estaban haciendo actos posesorios, las misiones orientales, me refiero a los 7 pueblos, de San Francisco de Borja, o decía de que hoy es San Borja, hasta Santo Ángelo o Santo Ángel Custodio, en esos 7 pueblos, por más que esos 7 pueblos estuviesen en territorios que sin ninguna duda pertenecían a la corona española, ocurre algo que es inexplicable y que nos llena de rabia, de desconcierto. No había dudas de que esa tierra era de la corona. No había necesidad de andar planteando territorios que estableciesen fronteras entre el Río de la Plata y las posesiones portuguesas en el Brasil. Estaba claro que del río Uruguay hacia adentro, hacia el este, eso era corona de España. Entonces, no podemos entender el por qué en el año 1750, o sea, prácticamente 15 años después que los portugueses fundaron el fuerte de Río Grande, no se sabe por qué en 1750, entre la corona española, que estaba en cabezas de un Fernando VI, qué triste la historia de los Fernandos, los Fernandos, casado con una princesa portuguesa, quizá esa pueda ser un motivo.
la influencia de la esposa de Fernando VI. Lo cierto es que entre Portugal y España se hace un convenio, se hace un tratado. Escuchen bien, se le llamó el Tratado de Permuta. ¿Saben por qué? Porque la corona española permutó con los portugueses toda la tierra en la que estaban contenidas las misiones orientales, que era de ella, la permutó por el fuerte de Colonia de Sacramento, que estaba construido en tierra española, o sea, se cambia algo propio por otra cosa propia. No se puede creer. Ese tratado de permuta de 1750 establecía que el límite entre las posesiones brasileñas y las posesiones del Río de la Plata iban a estar demarcadas por el río Uruguay como frontera. El río Uruguay, ustedes saben que es un río que nace en el Río de la Plata, sigue para arriba, bordea la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, ahí dobla a la derecha, el Río de la Plata dobla a la derecha y se pierde en las cercanías del mar, digamos. No hacía falta establecer que ese río iba a ser frontera, porque de hecho era un lugar impasable, o por lo menos naturalmente claro de que ahí era sin duda la corona española. Pero tampoco había dudas de que era la corona española toda la tierra que estaba entre el río Uruguay y el mar, sobre todo a la altura de la provincia de Misiones. Ahora bien, este tratado de permuta, de cambiar algo propio por otra cosa propia, o sea, de cambiar tierra propia por el fuerte de Colonia de Sacramento, que en definitiva estaba construido sobre tierra española, esta frontera se iba a delimitar entre todo el río Uruguay, ¿no? Entre el río Itacuí y la parte norte, digamos así, hacia el sur el río Itacuí y hacia el norte el río Piraí. Entonces, en ese pedazo se estableció que todo lo que estuviese entre estos dos ríos, el río Uruguay y el mar, iba a ser brasileño. ¿Y qué es lo que caía ahí adentro? ¿Sabe qué? Ni más ni menos que los 7 pueblos guaraníes. Los 7 pueblos guaraníes se cambiaban, junto con toda la superficie, se cambiaban por la colonia de Sacramento, que era un cáncer. La colonia de Sacramento era un cáncer que tenía la corona española, que tenía el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque era la puerta del contrabando, el contrabando grande, el contrabando que venía, desembarcaba en Colonia de Sacramento y ahí se distribuía. Entonces, uno muchas veces se escucha decir, ay, la diplomacia brasileña, qué buena, qué inteligentes, el palacio de Piratini, qué bárbaros, qué buenos que son. Realmente no es que hayan sido buenos los brasileños, sino que eran estúpidos los españoles, porque otra cosa no se puede decir, no se puede juzgar. Cuando los funcionarios del Río de la Plata se enteraron lo que firmaron allá en España los reyes de Portugal y los reyes de España, cuando vieron lo que firmaron y tomaron conciencia de lo que se estaba cambiando, decían, pero no puede ser. ¿A quién se le ocurre cambiar 7 ciudades progresistas, 7 pueblos importantes, construidos, habitados? Había en los 7 pueblos en total casi 30.000 personas. No hablemos de la riqueza de las estancias, porque eran estancias organizadas, pobladas, con mucho ganado. ¿Saben cuánto ganado se estimaba que había en las estancias de esa superficie? Ni más ni menos que 600.000 cabezas de ganado. No es poco, ¿verdad? Bueno, graciablemente, graciosamente, cretinamente, si me permiten, el rey español cambia esa inmensa riqueza por ese fuerte de Colonia de Sacramento, que se
o sea, se recuperó las veces que quisieron, para lo cual contaron con el auxilio de los guaraníes, los que pusieron el cuero, los que pusieron la vida para recuperar no sé cuántas veces Colonia de Sacramento, fueron los guaraníes. Esos mismos guaraníes que habían sido perseguidos y esclavizados por la bandeira. Bueno, ahora esos guaraníes que estaban ocupando estos 7 pueblos, se les dice, muchachos, tienen un año para dejar las ciudades. Tienen un año para llevarse todos los bártulos, todos los enseres, todas las vacas y mudarse. Los que quieran seguir siendo españoles tienen que irse del otro lado del río Uruguay. Y los que se queden van a ser portugueses. Decirle a un guaraní de esa época, quédate porque vas a ser portugués, era decirle quédate porque te vas a quedar en manos del demonio. Los guaraníes no se olvidaron nunca de la salvajada de la bandeira. La bandeira hablaba portugués, la bandeira los esclavizaba para venderlos en Río de Janeiro y en San Pablo. Para el guaraní de esa época, todo lo portugués era horrible, aparte, no solamente por lo que sufrieron ellos en persona, sino por la prédica española. Los jesuitas, que sabían que sus enemigos eran los portugueses, hacían propaganda, digamos, trataban de concientizar a sus guaraníes de que el enemigo estaba en Portugal. Entonces, a esos 7 pueblos había que mudarlos del otro lado del río Uruguay. Bueno, cuando llega esa noticia al Río de la Plata, nadie la puede creer. Y ahora viene, ¿y quién les dice a los guaraníes que se tienen que ir? Porque ya sabían en el Río de la Plata, ya sabían en Buenos Aires, que esa era una movida muy difícil de llevar a cabo. ¿Cómo se convencía a esas casi 30.000 personas que ocupaban los 7 pueblos que tenían que irse? Y tenían que irse para dejarle el lugar a los portugueses. ¿Quién se lo decía? Bueno, idas, venidas, no sabían qué hacer. El gobernador de Buenos Aires, los generales. Al final llega la noticia de manos de los mismos jesuitas. El provincial de los jesuitas se calza la sotana y se dirige a San Borja, que es el primero de los pueblos, y convoca a los jefes, a los caciques locales, a los que ejercían el mando, y les comunica la noticia. Muchachos, nos tenemos que ir. Nadie le creyó, no podían entender eso. Aparte, convocaron también a los caciques de las otras poblaciones. En ese tiempo, los jesuitas habían establecido entre misión y misión una distancia corta, entre 25 y 30 kilómetros. Cada pueblo estaba separado entre 25 y 30 kilómetros uno de otro. ¿Por qué? Porque era la distancia que un hombre caminando rápido podía hacer en un día. Y todo estaba preparado para autoayuda, o sea, para ayudarse. Con el viejo recuerdo de la bandeira, querían estar seguros de que un pueblo podía ayudar a otro. Aparte estaban, por supuesto, los caminos de las vaquerías, de las estancias. Cuando llegó la noticia a los guaraníes ahí de San Borja y de los otros pueblos, nadie lo podía creer y eso cayó como ni siquiera como un balde de agua fría, cayó como una puñalada. Y las consecuencias de eso se las voy a contar en la próxima reunión, si ustedes me permiten. Hasta la próxima, mis queridos amigos.